Hoy, en Día del Juicio, Miguel Ángel Velázquez platica con Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago, en donde fue editor en jefe del Chicago Policy Review. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Fue invitado por Marcelo Ebrard para apoyar en el proceso de transición desde el 2018. Ocupó cargos en la Secretaría de Economía del Gobierno de México, la Administración Local de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros. Aquí iniciamos Día del Juicio. Bien, pues muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros aquí en el Congreso TV, en este programa que es Día del Juicio, un programa que hemos elaborado para que usted tenga la información suficiente para que, llegado el momento, tenga usted un juicio interesante sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y mire, si alguna discusión se ha vuelto difícil en los últimos días, si alguna preocupación ha ido permeando las capas políticas o las capas de la política en nuestro país y en Estados Unidos, es precisamente la relación entre nuestros dos países y los dimes y diretes que se han ido formando a partir de ciertos momentos y de cierta discusión. No olvidemos que en Estados Unidos, las elecciones tienen que ver con las reacciones, con la publicidad y con la idea de cómo se maneja esto dentro de los medios de comunicación. Y por eso, como usted ya ha oído, está con nosotros hoy Roberto Velasco. Él tiene el pulso de esta relación. Roberto, muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Qué gusto saludarte y gracias por este espacio para conversar sobre esta importantísima relación bilateral. Y precisamente te quería preguntar, quería empezar por ahí. ¿Cuál es la situación de las relaciones? Platícanoslas. Mira, tienes una relación que pues ha ido creciendo en las últimas décadas, que es compleja de por sí, y que hoy pues estamos en un punto donde el nivel de interacción y de diálogo entre los dos países es grandísimo, dado todos los intereses e intercambios que compartimos. Cuando tienes una relación así, por supuesto que vas a tener puntos de coincidencia, pero también vas a tener puntos de divergencia e incluso de fricción. Entonces te diría pues que hay muchos puntos en los que estamos avanzando bien, de manera positiva en materia económica, con lo que está pasando en el nearshoring, por ejemplo. Estamos también avanzando en materia migratoria, atendiendo un fenómeno pues complejo y cambiante. Estamos trabajando también pues en distintas iniciativas que tenemos en la frontera y en otros espacios, pero también, por supuesto, pues entrando, como bien apuntabas tú, en una dinámica electoral en Estados Unidos, por supuesto también muy pronto en México, y eso pues genera ciertas dinámicas, entre ellas la que vimos en las últimas semanas por parte de algunos miembros del Partido Republicano, que han venido pues planteando ideas que por supuesto en México consideramos irrespetuosas e inaceptables. Fíjate que hoy muy temprano nos despertamos con una nueva declaración de Blinken. Eso, seguramente tú ya la leíste, el secretario de Estado. A él le preguntan cuál es la situación con el presidente Biden respecto de declarar o no terroristas a los cárteles mexicanos. Y por ahí parece que hay duda, parece que no hay certeza en cuál es la situación de cómo se debe manejar México. Y te preguntaría, también existe una división al interior de la Casa Blanca sobre el qué hacer con México. Mira, vi esta declaración justo en el marco de una comparecencia en el Congreso estadounidense. Un intercambio
ríspido con uno de los promotores justamente de esta idea de intervenir militarmente en México, que es el senador Lindsey Graham, que también hace unos días estaba proponiendo que Estados Unidos estuviera ya disparándole a aviones rusos. Entonces, bueno, pues tiene una serie de ideas que en nuestro caso, pues yo diría son irrespetuosas, que desconocen la realidad de la relación, que desconocen que se necesita confianza para que haya cooperación entre ambos países. Y lo más importante, que son dinámicas binacionales y que si funcionaran las fórmulas que han planteado algunos de los integrantes del Partido Republicano, pues no hubiera habido tampoco el crecimiento que hubo del consumo de fentanilo durante la administración del presidente Trump, por ejemplo, ¿no? Retomando también algunas de las cosas que planteó el exfiscal general Barr, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, con este personaje se da este intercambio y yo vi que el secretario Blinken primero dice México sí está haciendo mucho en materia de fentanilo. Ha aumentado radicalmente sus incautaciones de fentanilo, estamos profundizando la cooperación en materia de seguridad a través del entendimiento bicentenario. México ha detenido un buen número de personas, en fin, hay un reconocimiento a la labor que se está haciendo. Pregunta también el senador sobre esta idea que han planteado los republicanos sobre pues designar a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales y el secretario Blinken lo que le contesta es pues sí, estamos dispuestos a analizarlo, ¿no? Pero pues la Casa Blanca también misma hace unos días y otros integrantes del gabinete y del Congreso pues han también dicho claramente haciendo un análisis de esta propuesta, pues son más los costos que los beneficios. De entrada, por las implicaciones diplomáticas que tendría con México, dado que, por supuesto, pues no nos parece aceptable cualquier iniciativa que tenga como consecuencia una intervención en nuestro país o que pueda abrir la puerta a algún tipo de intervención. Entonces, pues yo tomaría, como dicen, con un grano de sal esta respuesta y pues obviamente en el contexto de esta campaña de algunos miembros del Partido Republicano. Es decir, no le das importancia a este momento. Perdón. Yo creo que hay que darle importancia, por supuesto, pero hay que verlo dentro del contexto de lo que está ocurriendo. Una campaña de integrantes del Partido Republicano que están proponiendo esta idea y que están buscando pues poner contra las cuerdas también a la administración, una administración que está también pues explicando que sí, México está trabajando, que se está trabajando a través del entendimiento bicentenario, pero pues obviamente que nosotros lo que hemos dicho y vamos a seguir diciendo, y esa es la importancia que le damos a esto, pues es en primer lugar que no vamos nosotros a aceptar ninguna iniciativa que tenga como consecuencia o que pueda abrir la puerta a la intervención, número uno. Número dos, lo que ya dijo el presidente también, que vamos a hacer una campaña de información sobre lo que está haciendo México. Y número tres, yo añadiría que además, pues en ningún momento hemos dicho no vamos a cooperar, al contrario, la respuesta de México ha sido vamos a profundizar la cooperación. Nos reunimos también con una delegación que vino del Gabinete de Seguridad del presidente Biden. Se planteó incluso que nuestro Gabinete de Seguridad vaya en unas semanas a Washington para establecer un nuevo plan de acción, un entendimiento bicentenario 2.0, si le quieres llamar, priorizando fentanilo y tráfico de armas. Entonces, pues no estamos diciendo que no vamos a cooperar. ¿Qué estamos diciendo? Sí lo vamos a hacer, pero no sobre la base de amenazas y faltas de respeto. Eso es lo que estamos planteando. Sí, yo lo entiendo, pero mi pregunta era al interior de la Casa Blanca, dejando a un lado un poco a los conservadores republicanos y planteándonos qué está pasando al interior de la Casa Blanca. Por un lado, el presidente Biden parece que tiene una magnífica relación con el presidente López Obrador y con el país en general, pero por el otro lado, yo siento dubitativo, muy dubitativo al secretario de Estado. Sí hay esto, sí supone que hay esto,
¿Qué es realmente lo que está pasando ahí? ¿También al interior se están jugando cartas en lo político o se está viendo a México de otra manera? Mira, en toda administración siempre hay puntos de vista divergentes. Y por la naturaleza de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en la que intervienen tantas agencias de cada gobierno, pues siempre hay distintos puntos de vista, porque además, pues en el sistema estadounidense hay muchos funcionarios que son de carrera, no solo en materia diplomática, como también sucede en México, pero también en materia de seguridad, de frontera, etcétera. Entonces, claro que siempre hay debates, pero yo realmente de las conversaciones que hemos tenido con el secretario Blinken, no tengo una percepción de que él esté promoviendo una política más agresiva con México y por supuesto tampoco intervencionista. Tampoco me parecería lógico que pues quien encabeza y propuso y defendió del lado estadounidense el entendimiento bicentenario, que es el propio secretario Blinken, proponga ir en otra dirección. Veo su declaración dentro del contexto de esta pues, comparecencia ante el Congreso, ¿no? Y obviamente pues es siempre complejo contestar preguntas que a veces son preguntas cargadas o bien preguntas que llevan una respuesta implícita, ¿no? Siempre hacen esta broma de, bueno, cuando vas a una conferencia, una de estas cosas que dicen, bueno, yo más que una pregunta tengo un comentario, ¿no? Sí, eso es un tanto tramposo, pero también tiene que ver con, mucho tiene que ver con la manera de pensar de cierta gente que sabe dónde pega. Y en este sentido, me parece que están tratando de provocar un incidente de otro tipo con México, más allá incluso de lo electoral. ¿Hay oídos en la Casa Blanca para esto? Yo creo que no. Yo creo que la Casa Blanca tiene muy clara la importancia de la relación bilateral, del trabajo coordinado y con confianza, con respeto. Yo pues he visto tanto en público como en privado a un presidente de los Estados Unidos que es cuidadoso, que además quiere a México por lo que representa nuestro país, nuestra cultura y por supuesto por toda la gente que tenemos en los Estados Unidos. Entonces no veo que eso sea la línea de la administración. Sí veo, por supuesto, como bien lo apuntas tú, que el Partido Republicano va en esa dirección y naturalmente y ni siquiera diría el Partido Republicano, déjame matizar mi comentario. Algunos miembros del Partido Republicano, porque acaba de estar aquí una delegación de senadores y congresistas que yo los vi en un espíritu totalmente distinto a Lindsey Graham o a Dan Crenshaw. Entonces, hay algunos miembros del Partido Republicano que están promoviendo esa línea más dura, que lo están haciendo seguramente porque piensan que eso les da réditos electorales, porque además muchos de quienes lo están promoviendo, como es el caso del ex fiscal general Barr, no actuaron de esa forma cuando estaban en el cargo. De hecho, pues no se sostendrían los hechos de lo que hicieron gran parte de lo que están planteando. Pero, por supuesto, que sí pensaría que están buscando generar un conflicto. Pero pues yo creo que tenemos en México muy clara también que por un lado, como ya lo dijo el presidente, hay que defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, la grandeza de nuestro país, pero por otro lado también hay que tener muy claro de dónde vienen estos señalamientos y seguir avanzando también en las líneas de cooperación que nos unen con el gobierno estadounidense y con Estados Unidos en su conjunto. Bien, pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el día del juicio. Y te preguntaba,
¿qué pasa exactamente con la difusión? Porque parece que también es el escándalo, la provocación no es nada más el decirlo en un comité del Senado de los Estados Unidos, sino lo que trasciende. ¿Hasta dónde se quiere llevar esto? Hay una provocación, hay una idea. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que hay una mezcla. Yo siempre pienso que por parte de mucha gente en los medios, pues siempre es más sexy, genera más clics decir que estamos al punto de un gran conflicto, que estamos en el peor momento de tensión, aunque esto nunca se materialice, pero pues genera más clics, es más atractivo que decir, bueno, pues hay retos en la relación bilateral, pero sigue funcionando en todos estos rubros, ¿no? Entonces, pues siempre hay una tendencia, y no creo que sea solamente en el tema de la relación bilateral, en general estamos en una dinámica en la cual hay una tendencia hacia el sensacionalismo por la dinámica de los medios. Y esto, bueno, pues yo creo que no hay que espantarse, es normal. Segundo, sí creo que hay en ambos países o grupos de personas que por distintos motivos creen que es mejor tener un conflicto entre los dos países, que la relación bilateral no funcione bien. En el caso de México, déjame irme a la historia. Cuando hablaba ayer el presidente López Obrador en el aniversario del natalicio de Benito Juárez, que cómo hubo un grupo de mexicanos que fueron a plantear la instauración del Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo, un grupo de conservadores que no estaban de acuerdo con la instalación de un gobierno republicano liberal. Cuando tuvimos un poco antes de eso la intervención estadounidense que derivó pues, en una guerra muy violenta, pues tuvimos también un grupo de gente que cuando el ejército estadounidense llega a la Ciudad de México, encabezado por Winfield Scott, plantean que Estados Unidos se anexione todo México como un protectorado. Entonces, bueno, pues hay grupos que tienen una forma de pensar, que creen que en el extranjero van a poder, o con ayuda del extranjero, van a resolver problemas políticos porque tienen falta de respaldo interno o porque los procedimientos democráticos no les gustan y les parece más fácil buscar la presión externa y de esa forma tratar de avanzar sus prioridades. Yo respondería varias cosas a ello. En primer lugar, pues obviamente que nuestro país es una democracia, tenemos todos los procedimientos para que se diriman aquí nuestros conflictos. Entonces, pues realmente yo creo que van a tener muy poco eco en el extranjero, porque en el extranjero están conscientes de ello en general. Entonces, pues por eso también todos los que han estado buscando provocar un conflicto no lo han logrado. Porque además la relación bilateral en específico con Estados Unidos, pues es una relación que es muy importante para ambos países en muchas materias. Entonces, pues es muy difícil también que tú como gobierno digas, pues me voy a pelear con México o me voy a pelear con Estados Unidos simplemente porque hay un grupo que así me lo está pidiendo o porque quiero yo impulsar a B o C agenda más allá de la agenda que tienen ambos países. Y muy importante también en el caso de Estados Unidos, pues ante esta dinámica electoral que hay, pues evidentemente hay un grupo de gente que creen que demonizar a México y generar un conflicto con México es rentable. Pero a todos hay que decirles siempre, pues la relación bilateral es importante para millones de personas en ambos países. Es una relación comercial de importancia a nivel global, casi 800,000 millones de dólares que se comerciaron el año pasado. Es una relación muy importante para cerca de 1 millón de personas estadounidenses que viven en México, para decenas de millones de personas mexicanas o de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Naturalmente también pues compartimos una frontera gigantesca. Entonces, pues este conflicto total no es una opción. Somos dos países que tenemos que mantener un diálogo y así lo vamos a hacer. Porque somos más los que estamos convencidos de que se puede tener un diálogo
respetuoso de las soberanías y que sea en beneficio de ambos países. Y planteando lo que nos decías, ¿tienes algún dato, hay alguna idea de cómo está trabajando la derecha de los Estados Unidos con la derecha mexicana? Mira, pues tan solo hace poco fue aquí una conferencia de una organización conservadora en México, ¿no? Y por supuesto, pues que constantemente vemos también cómo pues algunas personas de México van a Estados Unidos a buscar la intervención de la OEA o del propio gobierno estadounidense, pero pues esos son temas que se tienen que dirimir aquí en México, que son parte de lo que implica vivir en democracia, que son parte de lo que implica vivir en un país con instituciones establecidas en una constitución. Naturalmente que además pues siempre vamos a exigir al extranjero que pues esos procedimientos se agoten en nuestra esfera interna, como debe ser. ¿Me dirías que esta derecha mexicana está alimentando los dimes y diretes de la derecha de Estados Unidos? Claro, por supuesto, pues escuchaba el otro día un podcast, ¿no? En el que pues había una analista de México hablando de que México se está arrastrando hacia una autocracia, ¿no? Continuamente periodistas, ¿no? Que también están planteando que México eh, tiene todos estos problemas que Estados Unidos debería estar viendo y que es inaceptable que México no le reclame perdón, que Estados Unidos no le reclame a México. Pues por supuesto que hay un grupo de gente que está pues siempre alimentando o tratando de alimentar este tipo de conflictos, pero no hay que caer en ese juego. Hay que concentrarnos en lo que es realmente importante, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, y siempre buscando generar consensos binacionales, incluso en momentos de gran dificultad, como lo vivimos con el presidente Trump, y bueno, pues también por supuesto que habrá momentos complejos con el presidente Biden. Y leía hoy una columna, por ejemplo, Miguel Ángel, que dice que hay demasiados frentes abiertos en la relación bilateral y que ninguno se ha cerrado. Bueno, yo contestaría, por favor, esos frentes abiertos llevan 200 años, cuando menos, que es la historia de nuestras relaciones diplomáticas, y no se van a cerrar hoy ni se van a cerrar mañana. Justo por eso tenemos un diálogo binacional tan intenso, tan dinámico, porque son aparte muchos de ellos pues retos comunes, son derivados también pues de problemas estructurales, son obviamente temas difíciles en cada país. Somos dos países que pensamos distinto y que por supuesto tenemos derecho a pensar distinto y tenemos derecho a tener nuestros propios intereses y a defenderlos. Entonces, pues ese diálogo justamente existe para ir avanzando en todas esas prioridades y así lo vamos a continuar, ¿no? Sin una ingenuidad de que pues vamos a tener una relación que siempre sea tersa, ¿no? Eso pues es imposible cuando tienes una naturaleza misma de la relación que pues tiene tantos elementos, ¿no? Fíjate que escuchaba yo ayer a John Kerry planteando que México, que el presidente López Obrador entendía muy bien la naturaleza de la relación México-Estados Unidos y hablaba de la sabiduría del liderazgo del presidente López Obrador. Eh, ¿Esto se entiende de qué lado? ¿De veras o es nada más lo que aprecian los funcionarios y solamente una parte de los funcionarios? Bueno, yo creo que evidentemente pues el presidente López Obrador tiene una visión de la relación bilateral y yo creo que es una visión que además ha arrojado muchos beneficios. Se logró cerrar la negociación de un nuevo acuerdo comercial, el TEMEC. Estamos viendo la llegada pues muy importante de inversiones de empresas estadounidenses a México. Hemos mantenido una red consular que brinda servicios a millones de personas en Estados Unidos y que estamos creciendo aparte en acuerdo con el Departamento de Estado, pues estamos abriendo 2 oficinas consulares más este año. Hemos también pues venido trabajando con muchas dificultades, pero hemos
venido trabajando y logrando acuerdos importantes en materia migratoria. También, por supuesto, hemos colaborado en distintos frentes en materia multilateral al seno de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU y de otros organismos. Entonces, pues yo diría, es una relación que en estos años ha sido particularmente intensa, porque los dos países estamos en momentos de cambio, de transformación, donde hay debates internos polarizantes, fuertes y por supuesto de raíz, pero hemos seguido avanzando en la relación bilateral con avances muy importantes para los dos países, ¿no? Entonces, pues claro que yo veo que muchas personas entienden eso en Estados Unidos, obviamente John Kerry, obviamente el presidente Biden, y por eso pues hemos podido construir una relación respetuosa con esta administración. Fíjate que ahora que me lo dices y ahora que lo estamos planteando así, yo diría, bueno, a ver, ¿qué tanto, hasta dónde puede llegar eh, esta, estas ganas de separar a nuestros países? A ver, si la elección en Estados Unidos no fuera hacia el lado demócrata, ¿cómo que nos estaría pasando? Mira, te lo pongo de manera muy simple. Ya tuvimos al presidente Trump, que era un presidente con un discurso, pues obviamente que también tenía muchos elementos complejos para México y para la comunidad mexicana en Estados Unidos, que pues llegó incluso al extremo de pues faltar el respeto a nuestro país. Y el presidente López Obrador y en esta administración, el equipo que lo acompañamos, logramos que esa relación se volviera más respetuosa y que se resolvieran problemas pues muy difíciles que tuvimos con esa administración. Entonces, pues si llega una administración republicana más, pues vamos también a buscar construir acuerdos. Ahora, ya no le va a tocar a esta administración, le va a tocar al próximo gobierno de México. Estados Unidos tiene también su elección en el 2024, pero estoy seguro que quien encabece el próximo gobierno de la República, pues va a también tener que priorizar la relación con Estados Unidos por todo lo que implica y que existe, por supuesto, si se tiene la dedicación, el talento y se le da esta importancia, la manera de encontrar cómo construir una relación positiva, incluso cuando hay pocos puntos de acuerdo. Fíjate, diría yo, para seguir con la pregunta, ¿hay conciencia de que México también tiene fuerza en los Estados Unidos? Que México no es nada más el vecino así aislado y solo, y que hay muchas políticas y muchas que no son gubernamentales que están incidiendo en la vida de los Estados Unidos. Mira, por supuesto que, por ejemplo, con el presidente Trump, pues había la preocupación de que hubiera pues deportaciones masivas que afectaran a nuestros ciudadanos. Y en varios momentos, pues pusimos en alerta a toda nuestra red consular para hacer frente a que pudiera haber redadas. Y pues también, por ejemplo, defendimos presentamos un amicus curiae ante la Corte Suprema relativa al programa DACA, que protege pues a los jóvenes soñadores que están en Estados Unidos. También, por supuesto, nos preocupa mucho cómo pues ciertos discursos en Estados Unidos pueden alimentar la xenofobia que llegó a que se pues asesinara de la manera más cruel a pues varias personas mexicanas en El Paso, Texas, en esta infame matanza del Walmart, en la cual pues apenas después de que sucedió me tocó acompañar al canciller a hablar con las víctimas. También nos preocupa mucho
que la política en materia de armas en distintos puntos de Estados Unidos está provocando no solo tráfico internacional de armas hacia México, sino que también pues tiene consecuencias para nuestra comunidad en Estados Unidos, porque mucha gente también pierde la vida ya con estas armas que en estados como Texas pues se consiguen sin ningún tipo de requisito o limitación. Entonces, claro que hay políticas que son o no de Estado que preocupan al gobierno de México y vamos a seguir siempre trabajando para proteger en la medida de lo que sea posible para nuestro gobierno a nuestra comunidad en los Estados Unidos y por supuesto también aquí en nuestro país a las medidas que puedan tener impactos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar presentes en esta entrevista con Roberto Velasco, que es el jefe de la unidad para América del Norte de nuestro país en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y fíjate, Roberto, que hay un fenómeno que yo no sé si se ha apreciado lo suficiente, pero que es importante en esta relación. Y me refiero al número de mexicanos y a la convocatoria que desde México se puede hacer para que se actúe, yo no sé si la palabra sea esa, en bloque para ciertas acciones, por ejemplo, de defensa de nuestra soberanía. ¿Hay conciencia de cuál es el tamaño de la fuerza de México allá adentro, en Estados Unidos? Yo creo que nunca se ha hecho algo así. Por supuesto que nuestros consulados han sido muy importantes en distintas iniciativas, pero esta acción coordinada para hacer una campaña de información en materia de lo que México está haciendo respecto del fentanilo y en materia de seguridad es histórico, es muy importante y yo creo que pues va a mostrar el músculo diplomático de México en una actividad que además pues es perfectamente normal porque México no tendría derecho a informar a través de su diplomacia sobre las acciones que está haciendo el gobierno de México, sobre la cooperación que se está teniendo con el gobierno estadounidense. Pero sí creo que esto tiene pocos antecedentes, es muy importante y estoy seguro que como tú apuntas, pues va a mostrar también toda la capacidad diplomática que tiene nuestro país. Fíjate que yo creo que es muy difícil tener datos sobre esto. Te lo voy a preguntar de todas maneras, porque no me quiero quedar con cosas ahí en el tintero. Pero esta idea, esta cuestión de decir, a ver, México sí tiene una fuerza, México no está atado de manos frente a cierto tipo de políticas que pudieran salir incluso, por ejemplo, del ala conservadora de la política de los Estados Unidos. Y esto de comunicar qué pasa con el fentanilo y qué acciones se están tomando y México qué está haciendo, parece que no le ha gustado a cierto sector de la política de los Estados Unidos. Y parece que la reacción no sería, ¿qué diría yo?, una reacción política, sino más bien una acción de protección a lo que está sucediendo en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos ni agarran a los cárteles que están traficando fentanilo, ni se tiene una idea muy clara de qué pasa cuando llega allá. Y lo único que ellos hablan de lo que dicen es, se nos muere tanta gente. ¿Pero qué están haciendo allá? Pues cuando menos yo no lo sé, no sé si tú lo tengas claro, pero parece que es una reacción política a una acción que tiene que ver con el combate a lo que ellos nos están exigiendo que hagamos. ¿No lo sientes así? Mira, yo creo que tienes razón. Déjame además añadirle algunos puntos a tu reflexión. Primero,
¿qué estamos nosotros planteando desde el entendimiento bicentenario? No puede recaer toda la responsabilidad de atender el fenómeno de consumo de sustancias en Estados Unidos en México. Esta visión de atender únicamente el lado de la demanda, para empezar, se ha intentado durante décadas sin éxito. Entonces ya sabemos que no funciona. Hay que atender esto de manera más amplia. Y como apuntas tú, también está por un lado el lado de la demanda, que tiene que ver obviamente con un problema de salud pública, y también por supuesto la distribución, porque ciertamente las drogas pues no se distribuyen solas en Estados Unidos, ¿no? Hay también redes de distribución de droga que operan en su territorio. Y te doy un dato. El 86% de las personas que han sido detenidas en la frontera de Estados Unidos traficando fentanilo por las propias autoridades estadounidenses son ciudadanos estadounidenses, lo cual te habla de que es un problema compartido, que no es un problema de México, que se pueda resolver desde México. Quien lo plantee así está mintiendo. Y por eso también te decía hace un rato de lo que señala el fiscal Barr, pues muy importante también decir, ¿no? Si se pudiera resolver con ese discurso, ¿por qué no lo resolvió cuando era fiscal general? ¿No? No simplemente porque es un problema de gran complejidad que requiere que los dos países actuemos en distintos frentes y obviamente que no puede resolver exclusivamente México. Además, hay una gran contradicción. Si tú planteas que todo se tiene que resolver en el lado de la oferta, entonces el planteamiento equivalente de México sería decir, todo el problema de la violencia o el 80% del problema de la violencia que tenemos en México lo tiene que resolver Estados Unidos, porque ahí está la oferta de armas, principalmente de asalto y de grado militar, que se están utilizando en México para cometer los delitos. Sabemos obviamente que ese planteamiento no sería realista. Sí necesitamos que Estados Unidos tenga un mayor control del tráfico internacional de armas. Sí necesitamos que Estados Unidos tenga una mayor vigilancia de lo que pasa su frontera hacia el sur. También, por supuesto, en México, pues eso es lo que más preocupa al presidente López Obrador, se tienen que atender una serie de causas estructurales de la violencia, la falta de oportunidades de los jóvenes, de pobreza, y por supuesto también pues se tienen que perseguir a los criminales que cometen delitos. Pero implica eso pues un trabajo conjunto, no simplemente que nosotros le queramos asignar la responsabilidad a alguien más. Entonces, pues eso es parte de lo que nosotros hemos venido planteando desde que se designó el entendimiento bicentenario. Hemos encontrado una buena interlocución con el gobierno del presidente Biden, pero por supuesto siempre habrá quienes consideren más sencillo decir, pues México tiene toda la culpa. Y eso simple y sencillamente no es cierto, no se sostiene en los hechos y además pues llevaría únicamente a esta dinámica de culparnos mutuamente, cuando lo que necesitamos pues es tener esta cooperación para ser más efectivos en lo que nos preocupa a cada país. Fíjate que cuando te hablaba yo de si existían hacia dentro del propio gobierno discrepancias sobre el qué hacer con México en el asunto precisamente de todo esto que ha traído el tráfico de drogas, me refería también a este informe de una de las oficinas del Departamento de Estado, que hace unos par de días empezó a circular, en el que hay una condena hacia México por derechos humanos, etcétera, que tú ya leíste seguramente. Pero, pero lo que más me preocupa es que paralelo a esto está la muerte de un ciudadano gringo, un ciudadano de color, al que asfixian sus propios policías a la entrada a un hospital. Vamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué esta política de, diría yo, de alto cinismo? ¿Y por qué México no contesta a esas cosas? Precisamente con esta idea de decirles, oigan, qué poca vergüenza, ¿cómo nos dicen ustedes esto luego de lo que acaban de hacer? Los videos respecto a la muerte de este ciudadano estadounidense en el hospital eran terribles, ¿no te parece? Mira,
por supuesto que hubo una respuesta en voz del propio presidente de la República. Y déjame, pues para también decir algo al respecto, comentarte que de mí depende también el área de protección de mexicanos en el exterior. Es una de las funciones que tengo aquí en el área de América del Norte. Pues gran parte de la protección que realizamos es en Estados Unidos. Y te diría, sin lugar a dudas, que nuestra comunidad en Estados Unidos también es sujeta a muchas violaciones de derechos humanos por parte de autoridades, empleadores, entre otros en Estados Unidos. Y por supuesto que esto también es algo que nos preocupa, que nos ocupa, que siempre estamos muy atentos, pero yo creo que también pues tenemos que trascender la asignación de culpas y más bien enfocarnos en tener discursos que se sustenten en los hechos y que por supuesto además pues atiendan esas preocupaciones en vez de simplemente convertirlas en declaraciones. Después de todos estos escollos, ¿qué me dirías que hay en el futuro de la relación México-Estados Unidos? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, te diría dos cosas. La primera, pues obviamente que estamos entrando a una etapa en la que pues va a haber mucho ruido en torno a la relación bilateral por esta coincidencia de nuestros procesos electorales, porque hay temas en el centro del debate estadounidense que involucran a nuestro país por distintas razones. Y eso pues va a poner la relación en la lupa y va a haber muchas tentaciones en torno a ello. Pero lo segundo que te diría es que pues los dos gobiernos vamos a seguir trabajando para sacar adelante los distintos proyectos que tenemos, para manejar los distintos retos que tenemos y que se vayan presentando también. Y que pues además yo estoy seguro que se va a imponer la línea de respeto, de amistad y de cooperación que han marcado los presidentes López Obrador y Biden. Fíjate que mirando hacia el futuro, esta idea del nearshoring me parece que es una forma de demostrar qué tanto podría hacerse en esta relación. Platícanos un poquito de cómo está esto. Mira, pues dos datos. Es más, déjame hasta aumentarle uno más. Primero, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos el año pasado tuvo un desempeño histórico. Fue la cifra más alta que haya tenido en su historia, 780,000 millones de dólares. Este año, si seguimos una tendencia conservadora, vamos a rebasar los 800,000 millones de dólares de comercio entre ambos países. Y es un comercio bastante balanceado. Sí tiene México un superávit en esa balanza, pero es un comercio bastante balanceado. Entonces, pues eso te da una idea de la dimensión del intercambio económico entre los dos países. Segundo, el año pasado también fue un año histórico en materia de inversión extranjera directa. Llegaron más de 35,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que es la cifra más alta, si no mal recuerdo, pues, más o menos de los últimos 10 años. Entonces, también muy relevante. Y en toda la frontera hoy hay pues incluso listas de espera para parques industriales de empresas que quieren reinstalarse en nuestro país. Entonces es muy importante la tendencia que estamos viendo por toda la dinámica geopolítica, por todas las preocupaciones que generó la pandemia y naturalmente que se va a trasladar en millones de empleos en Estados Unidos, en México y Canadá, que también forma parte de lo que está sucediendo. Y sin duda es una grandísima oportunidad para los tres países. Y yo creo que pues eso va a ser gran parte de la dinámica que se imponga. Tenemos muchos incentivos para trabajar juntos y mucho espacio para ser optimistas, porque pues realmente lo que estamos viendo en materia económica es pues un momento realmente destacable de la relación entre los tres países. Es decir, ves un futuro mucho mejor del que tenemos en este momento. Sin ninguna duda. El arco de la relación me parece que no solo es positivo,
sino que vamos en general en una trayectoria muy, muy importante de esta relación y que, pues por supuesto, como te decía en un inicio, no vamos a dejar de tener problemas, fricciones, retos, diferencias, porque eso sería ingenuo. Somos dos grandes países con grandes poblaciones, con culturas distintas, con tradiciones distintas, con intereses distintos. Entonces, pues no va a haber ningún momento donde pues tengamos una relación que vaya en absoluta sintonía. Y muy importante, pues hay que dejar atrás esta mentalidad de que no se puede tener una relación productiva con Estados Unidos si se tienen diferencias, que México se tiene que plegar en todo para evitar tener cualquier tipo de diferencias con Estados Unidos. No, eso es normal. Mientras esas diferencias ocurran en el marco de las instituciones, los mecanismos y el diálogo diplomático que tenemos entre ambos países, pues eso no debe de ser un motivo para que perdamos el optimismo del momento que estamos viviendo. Bien, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, te agradezco mucho esta entrevista. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. A usted también. Le agradezco mucho su atención al día del juicio aquí en Congreso TV. Y bueno, le invito para la próxima. Seguramente usted tendrá la información suficiente para tener un mejor juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez y como siempre pretendo darle información para que sea mejor su entorno. Hasta la próxima.